Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros un gran argentino, un hombre que lucha por el derecho en defensa de la Constitución, del sistema republicano, que es integrante de varias academias, la de Ciencias Morales y Políticas, la de Derecho, que está en ADEPA, integra la Academia de Periodismo, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y además, entre otras cosas, ha sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Muchas otras cosas, pero vamos a empezar a hablar de estos temas con el doctor Gregorio Badeni, porque si no, nos vamos a pasar diciendo toda su gran trayectoria a través de este programa. Querido Goyo, muy agradecido de que estés hoy en este tercer programa del año de Corrientes de Pensamiento. Felicitaciones y muy a gusto en estar con vos y en tu programa. Yo te agradezco muchísimo. Los profesores tienen que elegir los temas, entonces yo te dejo a vos que elijas cuál de los temas querés empezar a abordar. Ya, hay muchos temas. Hay temas que pueden interesar más a ciertos sectores que a otros. Pero creo que lo más interesante sería abordar algún tema que pudiera generar inquietudes en algunas personas porque no se detuvieron a analizarlos muy en detalle. Y yo siempre insisto con uno de esos temas, que es la vigencia del Estado de Derecho. Qué bueno. Nosotros hablamos de la vigencia de la democracia. Exacto. Y consideramos que la democracia es el acto de votar y ser votados. Exacto. Y ese es el comienzo. La democracia es mucho más que eso. Mucho más que eso. La democracia presupone un estilo de vida basado en la tolerancia, el respeto, la educación, la concordia, una serie de elementos subjetivos que muchas veces no encontramos en la sociedad argentina, donde parece que el odio se impone a esos valores, con lo cual es una democracia que está en vías de evolución todavía. Así es. Y el Estado de Derecho cumple un rol muy fundamental en ese proceso. Si los argentinos no nos acostumbramos a cumplir con las leyes, aunque no nos gusten, siempre estaremos más cerca de la anarquía que de la democracia. Si no nos gustan las leyes, hay que modificarlas conforme lo prevén las propias leyes, pero no violarlas. Porque hay buenas leyes, pero las violamos permanentemente, ¿no? Y hay malas leyes que a veces no las queremos cumplir y las tenemos que cumplir. Igual. Y en todo caso bregar para que se modifiquen o deroguen. Pero esa es la regla de juego. En cualquier actividad deportiva, cualquier actividad social, hay reglas de juego que se cumplen. Cuando se dejan de cumplir, esa actividad desaparece. Por eso me preocupa que tanto gobernantes como gobernados a veces no llegan a comprender lo que es el Estado de Derecho. En este proceso de un año a esta parte, que gracias al periodismo se han desatado muchos núcleos de corrupción que se presumía que existían y que se están ahondando para ver hasta dónde llega o no. Nosotros oímos que hay mucha gente que dice que en fin, que ya hay que detener a las personas sospechosas, que hay que condenarlas, que hay que sacarle los bienes. Un momentito, ¿qué dice la ley? Hagamos lo que hace la ley, porque si no el día de mañana ellos van a ser las víctimas. Puede invertirse entonces, la prueba, como decimos, ¿no? Entonces, cuando el Poder Ejecutivo tuvo la idea, bien intencionada, por supuesto, de sacar el DNU que yo lo llamo de confiscación de bienes, se apartó del Estado de Derecho, completamente. Eso se pudo hacer primero a través de una ley, que por otra parte se debate en el Congreso, está debatiendo, y al intervenir el Poder Ejecutivo le quita potestades al Congreso. Debió haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias y como hay una presión social para que se sancione una ley rigurosa en ese aspecto contra la corrupción, el resultado hubiera sido bueno y no el que se está consiguiendo, que es obra y gracia del periodismo y de alguno que otro juez que se interesa por escarbar. No es el mejor camino, ¿no, Goyo?
Es un camino, por supuesto que no es el mejor. Si nosotros tuviéramos una cultura más democrática, o como dice Alieto Guadañi, si tuviéramos más conocimiento sobre lo que es saber, lo que es Lo, conocer, lo he invitado para el jueves, va a estar bueno, el bueno, maestro. te va a enseñar mucho. Todos nos enseñan Nos mucho todos enseña los mucho. días. Eso es muy importante, pero por ejemplo para el argentino el conocimiento, adquirir conocimiento, es un aspecto de segundo plano, como bien lo dice él. Y hay otras cuestiones que con el tiempo tendremos que ir mejorándolas. Quizás sea trabajo para una, dos o tres generaciones. Y vos viste lo que es, querido Goyo, porque las instituciones son eh, de acuerdo al papel que llevan a cabo los que la integran también a veces, ¿no? Así es. Cuando se cumple con, como vos decís, con las normas vigentes, Pero, con la Constitución. pero fíjate vos que en el mismo lapso el Poder Ejecutivo dictó dos DNU. El que estábamos comentando y otro modificando la ley de deportes. Ahora, ¿me querés decir qué necesidad y urgencia había para modificar la ley de No deportes? puedo entender. ¿No es eso un centralismo abusivo Sí, de sí, poder sí, de sí. parte del presidente y en perjuicio del Congreso? A ver, yo comprendo que el presidente no puede saber de todo. Para eso los presidentes tienen que buscar buenos asesores. Yo lo que ¿No? creo, Pero, y coincido con vos y lo digo acá siempre, es que el que conduce tiene que rodearse en muchos casos de gente más capaz que el propio conductor. Si se puede. y claro que se puede, en determinadas Yo, áreas sí, por supuesto que sí. yo tuve el honor de tener algunos profesores míos cuando me tocó gestionar y me dio un gran resultado. Un gran administrativista como el doctor Gustavo Adolfo Revirati, fue profesor de Derecho Administrativo, el doctor Contreras Gómez, Derecho Penal, esas cosas y al conductor le sirve, porque como vos decís, no podemos saber de todo. No podemos saber lo que debe tener digamos, el jefe máximo es tacto político. No solamente agonal para ganar una elección, sino especialmente arquitectónico para Perfecto, conformarlos. para conformar. Y elegir las personas apropiadas para desempeñar Así cada es, cargo, que es lo que hicieron muchos presidentes argentinos. así es. En la década del 40, en la década del 30, en los años, Alvear, por ejemplo, los ministros de Alvear, cada uno podía ser presidente de la República, pero cada uno entendía muy bien una área. Y el Una mismo, área. yo digo, tiempo más don Arturo Frondizi, por ejemplo, que usó que el que perdía la interna, por ejemplo, el ministro del Interior, como don Alfredo Roquevítolo, Ujú. Un gran ministro, un gran ministro del un gran Interior, ministro. Pero y don Arturo Ile también, alguna gente de paz. también. Pero también tenemos que tratar de mirar hacia adelante. Sí, Si lo miramos que hacia ya el los errores pasado, que cometimos ya quedaron atrás. si miramos hacia el pasado, a veces vamos a pecar de hacerlo mucho más importante de lo que efectivamente fue, aunque O, fue importante, no me o a cabe veces duda. vamos a llegar a Saavedra y morenistas y savedristas. Bueno, espero que no. Pero mirar un poco para el futuro y ver cómo se pueden mejorar las cosas, cómo se pueden ir encauzando algunos aspectos y tratar de saber, como vos dijiste al comienzo, el concepto de democracia, que democracia no es sinónimo de economía, Efectivamente. ¿no? Que para que un país progrese democráticamente no necesariamente tiene que progresar económicamente, la economía a lo mejor puede ser un reflejo del anterior, que es importante, todos queremos satisfacer nuestras necesidades y nunca las vamos a satisfacer completamente, cada vez que colmamos una aparece otra. En cambio en política podemos fijar las bases de una verdadera democracia en donde se pueda convivir, en donde se pueda dialogar. Se dialogue civilizadamente, diremos, respetuosamente. En donde no se robe, en donde no se engañe. Bueno, sí, yo eso sintetizo es democracia. dos palabras, por ejemplo, querido Goyo, en eso. Coherencia y honestidad. Porque hay políticos que hoy están acá, mañana, al rato en otro lado, al otro día en otro lado. Y eso a la gente... Y lo otro que yo planteo también para simplificar el tema de que tenemos que terminar con que los ministerios del Interior sean los que manejen. Yo sostengo siempre que tiene que ser la justicia electoral la que maneje los procesos electorales. Y lo otro que creo que hay que hacer, a mi criterio, unificar las elecciones. Pues esto de desdoblar, no desdoblar, sí, porque me conviene, pero no me conviene, a la gente
la cansa un poco, la aburre un poco ir tantas veces. Además del costo que eso significa, ¿no? No, estoy plenamente de acuerdo con vos en lo que se refiere a la Cámara Nacional Electoral, que felizmente está compuesta hasta el día de hoy por 2 magistrados ejemplares. Deberían tener muchas mayores atribuciones que las que Así tienen es, para darle transparencia al proceso electoral. totalmente. Y toda la actuación de ellos tengamos en cuenta que no es de política gonal, sino que es de política arquitectónica. Lo que buscan es lo mejor, Lo lo mejor. mejor. No interesa para qué agrupación Y yo política. decía el otro día algo, que no sé si vos coincidís, cuando la constituyente del 94, yo me acuerdo que en el penúltimo párrafo, el último, del 93 para la habilitación, yo decía, no reformemos esta sabia constitución vigente, ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus inconvenientes, y hablaba de la enquistada corrupción ya entonces. Fíjate que yo me opuse, por ejemplo, al jefe de gabinete, me opuse al tercer senador, Muy bien. porque me parecía que era los senadores con 2 senadores. También, y esto significa un costo bastante más alto. Lo que ocurre es que vos sos pragmático y con tu experiencia aplicabas un enfoque empírico. Exacto. Y no simplemente un enfoque teórico de otros que, porque veían que en Europa o en algunos sistemas parlamentarios europeos funcionaban ciertas cosas, iban por arte de magia a funcionar acá. Eso es teoría pura, que es lo peor que le puede ocurrir a las instituciones es sujetarse a una teoría no comprobada. En Efectivamente. cambio, el empirismo no, el empirismo te da datos ya mucho más serios y mucho más ciertos y reduce sensiblemente el margen de error. Con el jefe de gabinete y con algunas reformas, lamentablemente, que se introdujeron en el 94 como el tercer senador, se dañó a la Constitución. Se dañó. Pero eso no justifica reformarla. No. Porque antes de reformarla, tratemos de saber cumplirla. Volvamos al Estado de Derecho. Cumplamos la Constitución aunque no nos guste. Efectivamente. Y después, cuando veamos que a lo mejor algunas cláusulas son malas, pero ya tenemos arraigada la Constitución, ahí podemos intentar. Porque como vos decís, un poco coincidiendo con vos en esto, la Constitución no es la culpable de nuestros males, somos los que no la cumplimos. Lo que no hacemos es lo que tendríamos que hacer, o que tenemos que hacer. Mira, la nuestra es la segunda Constitución más antigua de América. Y hasta te diría que es la segunda o la tercera de las constituciones escritas más antigua del mundo, que ha mantenido sus valores, su forma, etcétera. Y no sabemos apreciarlo. O sea, Y no es porque no la quisimos reformar, porque casi todos los gobiernos la quisieron reformar y no pudieron. Algo de bueno habrá tenido a pesar de todo. yo digo, querido Goyo, con respecto al presente, se habló mucho de inversiones de extranjeras, etcétera, pero se conformó la Corte con 5 miembros. Yo, en su momento, también el doctor Aguilar, que estuvimos en la misma posición cuando éramos senadores, nos opusimos al incremento de 5 o 9 el número de miembros de la Corte. No por subestimar a los que incorporaban, sino que creíamos que con 5 era bastante suficiente el número. Bueno, y ahora hay algunos problemas que se están planteando allí, que bueno, la cuestión que ya no podemos evitar nosotros, están los miembros de la Corte. No, son un poco las luchas ideológicas, las luchas por el poder que se dan en cualquier organismo colectivo. Pero la postura de ustedes era muy correcta, porque no nos olvidemos que Frondizi tuvo grandes méritos, Sí, pero uno de sus deméritos fue ampliar el número de jueces de la Corte de 5 a 7. sí, Y que después los gobiernos se volvió a 5. Y fue un error, fue un error. Si nosotros lo que queremos es diluir la fuerza política o la influencia política de algún sector en la Corte, no lo hagamos aumentando a los jueces. No se puede. Tratemos de convencer a los que están, a los juristas que están en esos organismos para que actúen con sensatez. Y lo otro, querido Goyo, que yo sostuve, yo integré el Consejo al comienzo cuando era de 20 miembros. Sí. Vos sabés que el 114 habla de equilibrio. Posteriormente se hizo de 13 miembros, 7 políticos, 5, 6 no políticos. Y yo, a esta altura, después de analizar y ver, creo que incluso los legisladores y los jueces no tienen que integrar el Consejo.
Así es. Yo creo que tienen que ser hombres que estén full time ad hoc, al solo efecto de representar a los cuerpos quizás, pero para tener el tiempo suficiente de poder dedicarse totalmente al tema. A los legisladores quita tiempo de acción para la tarea legislativa. Y a los jueces también para administrar justicia en muchos casos. Mira, tanta razón tenés que la Constitución habla de representantes, Exacto. de legisladores, jueces, etcétera, de abogados, representantes. Eso no quiere Representantes. decir que el diputado, el senador o el juez tiene que formar parte del Consejo, ya Claro, tiene un cargo. ya tiene un cumpla cargo. bien el cargo que tiene. Y Empecemos a por eso, ¿no? a algún representante que tenga idoneidad para las funciones administrativas y técnicas del Consejo de la Magistratura. Tal Como cual. en una época se hizo acá en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no, el afán de ocupación de cargos por parte de algunos dirigentes políticos es enfermizo. Y así funciona el Consejo de la Magistratura, mal. Podría funcionar mucho mejor, pero bueno. Yo me acuerdo que así empezó, porque incluso lo presidía el presidente de la Corte. De la Corte que le daba cierta cuota Otra de seriedad. jerarquía, exactamente. Nos quedan 4 minutos, así que yo dejo que vos sigas analizando este tema. Sé que trabajás muchísimo, que estás, ya te digo, en todas las academias y en ADEPA también trabajando. Ahí compartimos a veces las cosas. Sí, defendiendo la libertad por sobre todas las cosas. Tenemos preocupación, por ejemplo, en ADEPA por ciertos avances del Poder Judicial sobre la libertad de prensa, que no los habíamos notado hasta hace muy poco y que se están incrementando. Parece como que los jueces le quieren enseñar a los periodistas cómo escribir, que los jueces ya saben qué es lo que piensa o lo que va a hacer el periodista cuando escribe una nota. Entonces, por ejemplo, hay periodistas que fueron condenados por fake news, por emitir noticias falsas, no erróneas. Falsas. Por emitir noticias falsas e incluso opiniones falsas, cuando siempre se ha dicho que no puede haber una opinión falsa. La opinión es algo subjetivo. Es cierto. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con ella. Claro. Antes los jueces cuando advertían algo así, decían, bueno, no, esta ha sido una información errónea, hecha a lo mejor con negligencia, y por lo tanto el periodista tiene que responder por los daños que causa. Es claro. Pero no decirle al periodista, usted habló con falsedad, adrede, a propósito, para engañar al ciudadano. Eso es una ofensa contra el periodismo y contra la libertad de prensa, que está ahí cerca. Que es una de las más caras de las libertades. Es la madre de las libertades. Me acuérdate, Raymond Aron, que fue un gran pensador francés, siempre decía, cuando viajo a un país y quiero saber si hay libertad de prensa, si es un sistema democrático o no, me fijo si hay libertad de prensa. A mayor libertad de prensa, mayor jerarquía democrática del sistema. Bueno. Total. ¿Y cómo crees que tenemos que seguir este año electoral? Son 3 minutos que nos quedan. Mirá, yo no soy político, nunca fui político, ni nunca intervine en la política, digamos, pero sos un hombre sumamente inteligente. Espero que los dirigentes políticos, quienes tienen, porque hay que tener vocación para ser político. Que haya debate, ¿no? Que haya... No cualquier audaz es político. Diálogo, ¿no es cierto? Y hay que prepararse cada vez más. Hay que tener vocación, y los que tienen esa vocación política que sepan encauzar este proceso durante estos 6, 7 meses, tratando de que la gente se dé cuenta que hay políticos aventureros que no merecen ser considerados por ellos y que hay otros que son serios y que le van a hacer bien a la sociedad. Y fíjate, querido Goyo, que el Parlamento, nomás la producción que se produce, yo creo que el Parlamento es una columna fundamental para eso, pero vemos que parece que sin merecer a nadie, el Senado este último año creo que produjo menos que el año 2005, algo así, leí la otra vez. Entonces creo, y además hay que estudiar el tema, ya no podés improvisar ni emparchar, ¿no? Pero a veces es sino pensar con un plan de proyecto futuro. A veces es preferible que se sancionen menos leyes y buenas que muchas que no sirven para nada. No, totalmente de acuerdo. Pero hay que escuchar y aprender, ¿no? Seguir estudiando, mejor dicho. Es lo que decíamos, ¿no? El conocimiento. El conocimiento. Pero como decíamos con tu amigo hace un rato, en un país donde hay muy pocos días de clase, no sé cuántos serán. Hoy leí que en 5 provincias recién se ha resuelto ya comenzar las clases. En cualquier otro sistema político, democrático, autocrático, la enseñanza es fundamental.
Totalmente. En los autocráticos incluso, es fundamental la enseñanza. Fundamental. En los democráticos, por supuesto que también. Y por eso progresan. Un país progresa por la calidad de la gente que tiene, no porque tenga riqueza. Totalmente, totalmente. Yo siempre acá digo que el maestro Linares Quintana, que lo escribió hasta los 103 años. 103 años, sí. 103 años. Y yo digo siempre que cuando a él le preguntaron cuál era la solución, creo que la respuesta fue sentido común y patriotismo. Así es. Así Por eso cuando le hagamos el homenaje, que junto con Daniel Funes de Rioja, que somos los dos con Daniel, discípulos que quedan de él, esperamos que puedas asistir. eso va a ser más o menos, Abril, mayo. si Dios quiere voy a estar, porque Sí, tengo sí. una profunda Si admiración. no adecuamos la fecha para el día que pueda venir. Así que te agradezco mucho, Goyo. Se nos fue el tiempo. Magníficas tus expresiones y tus manifestaciones. Así que una vez más, profundamente agradecido por tu presencia en Corrientes de Pensamiento. Al contrario, es un gusto intercambiar opiniones con vos. Muy amable, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. Ahora que le preguntaste, ¿qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, claro que... Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, ma. Sí, mira, justo la tengo acá. Va a ir ella a acompañarte al médico. Así charlan. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Osdeneo 1825. Estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Tengo muy poco tiempo, pero tengo que expresar mi profundo reconocimiento por las expresiones vertidas con gran claridad y convicción por el maestro Gregorio Baden. Sobre todo rescato de esto lo que ha dicho con respecto al Estado de Derecho, que acá nos guste o no, tenemos que empezar por cumplir las leyes vigentes, sean mejores, sean regulares o sean malas en última instancia, pero que figuren las leyes. Para eso están los cuerpos legislativos, para producir las modificaciones respectivas, y también los poderes del Estado. Por eso creo que, como él dijo también, la democracia no significa solamente votar. La democracia significa también
la aplicación de que se debatan las cuestiones, de que haya democracia interna en los partidos, que se elijan a los candidatos como realmente corresponde, y no a dedo, que estudiemos en profundidad los temas, que analicemos las cuestiones fundamentales, porque yo creo que, en definitiva, lo que podemos decir es que, así como a veces digo que la ley de coparticipación no se trata solamente de pelear por los recursos, tiene una amplitud muy superior, digo lo mismo con respecto a la democracia. La democracia sirve para estudiar, para escuchar, para rodearse de los mejores, para llevar a cabo las mejores soluciones para los seres humanos, para nuestros compatriotas, para los argentinos en este caso, y también que sean, como dije, manejados los procesos electorales por la justicia electoral, y que además de todo eso sepamos poder actuar civilizadamente. No nos consideremos que somos enemigos, podemos ser adversarios y analizar los temas con profundo sentido de las cuestiones que uno tiene que estudiar y analizar. Terminemos con emparchar, pensemos en el mediano y largo plazo, pensemos que la política en definitiva es vocación de servicio, pero que tenemos la obligación de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de seguir analizando los temas y volcarlos al servicio de la sociedad, de la comunidad. Y para eso, indudablemente, es fundamental el tema de la educación. Por eso, vamos el jueves a tener con nosotros a otro gran argentino que es académico en educación y que sabe mucho de este tema, que es el doctor Alieto Guadaño. Hasta el jueves próximo, si Dios quiere. Muchísimas gracias.